Océano de los Atlantes, un mar que guarda secretos de la antigüedad. Es una época muy interesante porque es una época de cambios tecnológicos. Tenemos un non plus ultra en el espacio, que se hace con naves espaciales, con astronautas, es decir, navegantes de las estrellas. Es algo completamente épico. Algo muy gordo que no se había hecho nunca. Claro, todo el mundo espiaba a todo el mundo. El imperio era espiado y, por supuesto, era el principal espía también. El viaje que se va a hacer a Marte se supone que tardará de 2 a 3 años. Es lo mismo que tardó el Cano. El Atlántico será la nueva Vía Láctea. Si le preguntáramos a un hombre del siglo XVI, ¿qué cree que está más lejos? ¿La Luna o las Islas de las Especias? Seguramente lo tendría muy claro, ya que la Luna la ve todas las noches. La edición de la primera vuelta al mundo es no solo parangonable a 1969 y la llegada del hombre a la Luna, o 2019 y la llegada del hombre a la cara oculta de la Luna. No es solo parangonable a los viajes por el espacio exterior, es algo incluso muy superior a todo ello, porque ahí iban a pelo, y eso es la materia humana la que los soportaba. Tanto desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de los costes, desde el punto de vista de las implicaciones políticas, yo lo compararía con la carrera espacial. Lo que hemos vivido en los años de la carrera espacial, incluso del enfrentamiento entre Estados Unidos y la URSS, el cosmódromo de la modernidad, el Cabo Cañaveral, el Baikonur del siglo XV, de finales del siglo XV, de finales de la Edad Media y principios de la Edad Moderna, se encontraba precisamente en este entorno. El arco costero que va desde el Cabo de San Vicente, en la actual República Portuguesa, hasta el estrecho de Gibraltar, con el Guadalquivir, puede muy bien ser considerado el cosmódromo de la modernidad. La salida al mar se produce desde Sanlúcar de Barrameda, que es la desembocadura del Guadalquivir. Sevilla era el centro comercial junto con Lisboa del mundo. Tenía el monopolio del comercio de Indias, era una ciudad muy importante, muy floreciente, y allí se gestan, digamos, los entresijos de la expedición. Hoy día yo creo que no había nada que perder. Probablemente llegar a Marte. Yo creo que hoy en día Magallanes le ofrecen la posibilidad de ir a Marte en un vuelo que con un poco de suerte tiene el 90% de posibilidades de no volver, y yo creo que Magallanes hubiera apuntado sin dudarlo. Magallanes era un explorador hasta lo más profundo de su ser, abriéndose a un mundo nuevo y abriendo el mundo a una nueva realidad a través de las naves espaciales de la época, que eran las naves, las carabelas, las carracas, los barcos que afrontaban las grandes navegaciones oceánicas y que pueden ser verdaderamente considerados las naves espaciales de finales del 15 y principios del 16. Realmente aquellos astronautas desafiaron lo desconocido con unos limitados conocimientos tecnológicos y científicos, sin posibilidad de comunicarse en los 3 años que duró la expedición. Eso sí, coraje y ambición no les faltaba. Fue una gesta magnífica. Desconocían absolutamente todo, tenían muy pocos datos, no existía cartografía de esa zona. Fue algo realmente maravilloso que yo creo que es inigualable en aquellos tiempos y en estos. Cuando fuimos a la Luna, a pesar de lo rudimentario de nuestra tecnología, teníamos unas herramientas muy buenas para saber en todo momento dónde estaba la nave, la velocidad que llevaba. Todo eso ayuda muchísimo. En la época en la que se dio la primera vuelta al mundo, las herramientas que tenían eran muy rudimentarias. Se ayudaron con las estrellas y realmente no estaban muy seguros de dónde iban. Igual que en la época de la carrera espacial, en este caso los portugueses iban a la cabeza en la conquista del mar. Llevaban la ventaja, pero esta no duraría mucho. Gustavo
cambios tecnológicos no suelen darse de forma abrupta. Realmente los portugueses llevan trabajando, llevan investigando desde hacía mucho tiempo, antes a la expedición de Magallanes, en lo que era la navegación oceánica. Magallanes se atreve a hacer la navegación que hace después de una expansión oceánica poco tiempo antes, promovida por la corona portuguesa, que les permite conocer muy bien la navegación del hemisferio sur, y por tanto llevaban bastante ganado. Los portugueses, a base de la experiencia, fueron al modo fenicio descubriendo poco a poco. Y para mí hay un personaje que es esencial en todo esto, que es el infante don Enrique, mal llamado el navegante, porque además es un señor que no navegó en su vida y ni le hizo falta, porque su visión era una visión a escala global y se dedicó realmente a lo que le gustaba, que era la investigación, la ciencia. La edad moderna de la navegación comenzó en Portugal. Enrique el Navegante, en Portugal y en el mundo, acaba siendo una de las grandes referencias y acaba siendo el gran propulsor del proyecto de la exploración del Atlántico. Es gracias a Enrique el Navegante, gracias a su actitud visionaria, que en Portugal se desarrolló aquello que podemos considerar el centro, el grupo del conocimiento del mar. Y esto ayudará a que se creen condiciones extraordinarias para que Portugal sea pionera en todo el desarrollo de competencias de navegación en alta mar, y que conducirá a toda la expansión marítima y a la cuestión de los descubrimientos. Y recuerda, los portugueses somos los mejores navegantes del mundo. Lisboa se había convertido en un lugar donde había mucha captación de talento y bueno, venían sabios de todas las partes de Europa, y también lógicamente se aprendía de otros lugares, como por ejemplo la China. Ellos tenían también a su colón, el famoso Shen He, y que había desarrollado, por ejemplo, pues también había enseñado a cómo manejar la brújula, había manejado el astrolabio, el cuadrante, la ballestilla, y todas esas cosas las aprendieron los portugueses. ¿Y dónde le dice el olfato a un comerciante burgalés a principios del siglo XVI que hay que estar? ¿Dónde le dice el olfato que hay que estar? En Lisboa. Porque de allí salen y allí llegan las flotas repletas de especias. Y desde allí se organizan las rutas azucareras a Madrid. Así que allí es donde hay que estar. Hablando de Magallanes y Rui Faleiro, se traen todos sus conocimientos náuticos, todas las cartas náuticas, todo un acervo de conocimiento acumulado por Portugal durante décadas, ¿no? Por tanto, el rey Don Manuel pone iracundo, y lo hace con razón, o sea, porque se están llevando secretos de Estado. El rey de Portugal demostró no tener ningún interés por esta empresa. Y es una pena. Claro que el rey era rey, no era un comerciante. Un comerciante hubiera visto la oportunidad enseguida. Pero, ¿cuál es el secreto que solo tiene Magallanes? ¿Qué es lo que viene a ofrecer? Magallanes no había visto nunca las Molucas, pero sí había llegado hasta Malasia. Y un primo suyo sí que se había desplazado hasta las Molucas y le había enviado por carta. Es lo que tenía él realmente. Era la carta de su primo, en que le decía aproximadamente, dentro de las dificultades que había en la época para controlar la posición, dónde estaban los Molucas. Eso lo tenía únicamente en papeles, y ese era su secreto, el que él vigilaba más. Teníamos los mapas, el conocimiento y toda la fuerza necesaria para emprender un proyecto de esta envergadura. Desde la antigüedad hemos mirado el cielo, el espacio y las estrellas en busca de respuestas. Mirar hacia arriba era la única guía posible cuando todo lo demás era oscuridad. Los astrólogos eran los que entendían su significado. Una mezcla bastante curiosa entre ciencia y superstición. La astronomía en realidad como tal no existía, realmente dentro de la idea de astrología era un poco todo incluido. Ambas ciencias o ambas disciplinas se nutren de las estrellas. Una basada en lo que antiguamente, desde la creencia, la mitología y las divinidades significaban, y la otra ya con un estudio más científico
sobre los cielos, la composición, ubicaciones. La ciencia astronómica es una ciencia práctica. Realmente no sé en qué se podrían basar para hacer predicciones. Sabemos que las hacían. Entonces eran muy supersticiosos, no había los conocimientos que tenemos hoy en día y muchas veces buscaban explicaciones a todo en el cielo. Lo que sucede es que hasta la época moderna no hay una diferencia clara entre la astronomía y la astrología. Los que iban a bordo, que tenían un cierto grado de instrucción náutica, como podrían ser el piloto, el maestro, etcétera, sí tenían un concepto diferente de las estrellas que veían, un concepto mucho más técnico. Pero lo que son los marineros que iban a bordo, ellos tendían a mitificar esas estrellas. Entonces, me imagino que habría gente bastante osada que se atrevía a imaginar cosas y, bueno, pues a veces acertarían y otras veces no. Así, por ejemplo, cuando hablamos de Venus, para el capitán era una maravilla poder ver Venus porque sabía su posición y por lo tanto podía conocer la posición del barco en ese momento. Pero para un marino, que el marino era muchísimo más inculto, ver Venus para ellos significaba que era Stella Maris, que era la Virgen que por la mañana les guiaba la navegación. Aún así, todo, efectivamente, esa concepción esotérica parece que fue un poquito más allá. Obviamente, es una época de profundas creencias y todo lo que tenía que ver con la predicción astrológica fue una realidad. De hecho, si no recuerdo mal, en el propio viaje de Magallanes, alguno de los tripulantes del buque en el que navegaba se atrevió a predecir la muerte de Magallanes en ese mismo viaje. Todo eso lleva también un incremento del avance en las tecnologías. Bueno, primero fueron las carabelas, se descubrieron los cuadrantes, los astrolabios, se mejoró también en todo el conocimiento de la medida de latitud. Un astrolabio que se adapta y se perfecciona por parte de Abraham Zacut y que, como digo, se adapta para las aplicaciones navales, para la navegación oceánica. El problema de la latitud se conoce desde hace muchísimo tiempo. Podríamos remontarnos a los vikingos, incluso siglo X y XI. Las técnicas para determinar la latitud son muy tardías. Realmente se desarrollan a mediados del siglo XVIII. Entonces, igual él no conocía el cielo del hemisferio sur en ese momento, pero basándose en lo que sabía del hemisferio norte, el movimiento del cielo y demás en torno a la polar, aplicaría eso al hemisferio sur, que así como nosotros del hemisferio norte miramos hacia el sur a mediodía para ver el sol, desde el hemisferio sur habría que hacerlo al revés, habría que mirar hacia el norte. Los únicos relojes que funcionaban a bordo de un barco eran los relojes de arena. Los mecánicos se desacompasaban, los de péndulo, cuando el péndulo tenía que ir para la izquierda, el barco iba para la derecha y se acabó el péndulo y el reloj. Entonces, lo único que funcionaba eran las que se llamaban las ampolletas, los relojes de arena. Y había unos relojes de arena grandes y los niños tenían que darle varias vueltas y marcar las jornadas de a bordo, las distintas guardias, cantando oraciones, sobre todo por la noche. Los niños cantaban una oración cuando habían dado la vuelta a la ampolleta, se llaman salones. Tenían mucha limitación en cuanto a instrumentación para hacer observación astronómica, era poco el conocimiento astronómico. La brújula es un elemento que ya se empleaba en aquellos tiempos cuando se llegó al hemisferio sur, sigue funcionando igual. Pues la brújula lo que hace es orientarse polo norte y polo sur con el polo norte y polo sur magnético de la Tierra. Por tanto, tiene perfecta validez, estemos en el hemisferio norte o en el hemisferio sur. Se orientaban sobre todo con la estrella polar. La estrella polar lo que tiene de especial es que está colocada justo encima del eje imaginario de la Tierra. Pues por la rotación vemos que todas las estrellas describen círculos menos la polar. Una vez que tienes localizada la estrella polar, sabes que ahí está el polo norte celeste. La principal referencia en la noche era la estrella polar. ¿Qué pasó cuando comenzó a desaparecer? Está claro que ciertos marinos experimentados sabían que el cielo cambiaba en el hemisferio sur, pero ¿qué pensarían los demás? Yendo hacia el sur, el cielo cambió por completo. Las estrellas que veíamos ya no eran las que veíamos en Europa. Eso es algo que hay que vivir una vez en la vida, por lo menos, ¿eh? Te descoloca por completo. No sabes ya dónde estás. Por suerte, bueno, teníamos marinos experimentados y nuestro capitán Magallanes sabía orientarse también con las estrellas diferentes. Y a medida que iban yendo hacia el sur, verían que la estrella polar iba perdiendo altura en el cielo, que además se iba acercando más al horizonte, ¿no? Una vez que llegasen a la altura del Ecuador aproximadamente, verían la estrella polar justo en el horizonte norte, en el cenit tendrían lo que sería todo el Ecuador celeste,
Una vez que van pasando del Ecuador hacia el sur, irían perdiendo cada vez las constelaciones del norte y irían viendo un cielo distinto. Toman como referencia uno de los brazos de la Cruz del Sur para encontrar el polo sur. Lo que pasa es que en el hemisferio sur no tiene una estrella brillante que les marque dónde está el polo. Entonces, por eso puede parecer un poquito más complicado. Los cielos con los que podrían haberse encontrado son unos cielos que no distarían mucho de lo que podemos ver ahora, salvo con la posición cambiada de algunas estrellas, pero con la característica que tienen los cielos patagónicos, son cielos muy diáfanos, entonces están muy colmados de estrellas. Una de las guías que tenían cuando tomaban rumbo sur era la Cruz del Sur, que se ve perfectamente, si bien es una de las constelaciones más pequeñas, pero se veía perfectamente. Sí, vimos 5 estrellas en forma de cruz, muy resplandecientes. Fue un espectáculo increíble. Había también 2 nebulosas muy cerca una de otra, no muy resplandecientes, pero se veían claramente en el cielo oscuro. Las nubes de Magallanes son dos galaxias irregulares que están bastante cerca de nuestra Vía Láctea. Entonces, bueno, ellos realmente sí que las vieron por primera vez, pero claro, hay que pensar que toda la gente que vive en el hemisferio sur la conoce de sobra. Navegar en aguas del hemisferio sur, en aguas patagónicas, en una noche diáfana, debe haber sido una experiencia sobrecogedora. Tanto para recorrer esos mares desconocidos como para surcar el espacio, había que tener las mejores naves disponibles. Y por aquel entonces, la mejor fábrica de cohetes estaba en la costa cantábrica, en las tierras de Juan Sebastián Elcano. Las características de las naves se llamaban así por el latín navis, que significa en castellano nave. Bueno, lo que sabemos es que la nao Victoria es una nao de 85 toneladas y también sabemos que dentro de las actividades marítimas de la costa vasca es la embarcación típica, es decir, son los barcos que cruzan el Atlántico para ir a pescar bacalao habitualmente. En aquella época es un barco más bien algo pequeño, pero muy fácil de gestionar. La nao vasca es más bien un barco que está aparejado con velas convaladas, que tiene la intención de navegar con vientos portantes. Tenían lo que le llamamos hoy en día 2 castillos, un castillo en proa y un castillo en popa, con unas grandes estructuras que las hacían ser bastante modernas para su época, asociadas también a un timón muy largo que les daba gobernabilidad y les daba una ligereza. Una documentación que hay con el archivo India sobre la primera vuelta al mundo, una de ellas son pues, el puerto de las naos, los precios de las naos, que es importante. Y todo eso empieza a relacionar, dice, bueno, yo ya sé el puerto de la nao. El puerto de la nao era el número de toneles que cabían la bodega. Nos sorprende el tonelaje de los barcos usados en la expedición de Magallanes Elcano, ¿no? Con tonelajes la más pequeña, la Santiago, tiene 75 toneladas, la más grande, que era la San Antonio, 120 toneladas, y la propia nao de Victoria tenía 85, ¿no? O sea, toneladas de arqueo. Los buques son mucho más pesados. Una fragata desplaza sobre 3.000, 3.500 toneladas. Por lo tanto, la diferencia que hay entre los buques de esa época y lo que tenemos hoy en día es bastante impresionante. Si yo no llego a tener esta documentación original de que es la que tenemos en el archivo India, pues yo es imposible. Es una época muy interesante porque es una época de cambios tecnológicos. Estamos hablando del inicio del Renacimiento y todo cambia. La manera de concebir las construcciones, la manera de hacer las cosas e incluso el pensamiento también cambia, ¿no? En esa época, en la época de Elcano, de la nao Victoria, pocas décadas antes van a empezar a construir el barco del interior para afuera. Es decir, primero construyendo las costillas, las cuadernas que llamamos nosotros, para ser posteriormente el casco, para ser posteriormente cerrado con las tablas, ¿no? Posteriormente a ello, y casi en paralelo, existía también el concepto de las carabelas, que eran más bajas, y al ser más bajas, hacían que el timón es el que le da la flexibilidad para poder direccionar la nave, fuese un poquito más bajo, pero a su vez más robusto.
los barcos que se construían, por ejemplo, en la costa vasco cantábrica eran relativamente más baratos de los que se construyen en cualquier otro lugar de Europa. Todo el País Vasco estaba especializado en ese cometido, tanto las minas, las ferrerías, los bosques, todo se enlazaba en los astilleros. Con familias arranchales, pescadores vascos, salíamos a faenar muy pronto por las mañanas y volvíamos muy tarde con la comida a casa. Es una sociedad que está prácticamente en su totalidad trabajando para construir unos barcos impresionantes. Aquí se construyen las embarcaciones que van a participar en la carrera de Indias y las embarcaciones que van a dar por primera vez la vuelta al mundo. Entonces podemos considerar que en esta época, en el siglo XVI, el País Vasco es el centro tecnológico marítimo del imperio más grande de la época, que es el imperio de Carlos V. La construcción naval vasco-cantábrica va a ser la tecnología naval que va a permitir el desarrollo comercial de Castilla durante la Baja Edad Media. Los grandes comerciantes podrán desarrollar esas actividades gracias a disponer de una tecnología naval de alta calidad y a unos precios asequibles en la costa cantábrica. El Imperio Español exigía que los barcos fueran construidos en la costa vasca, ¿no? Y por eso pues solemos hacer el símil, ¿no? De si hoy día los cohetes parten al espacio desde Cabo Cañaveral, eso es lo que sería la costa vasca en aquel entonces, ¿no? Ese lobby de intereses se va a trasladar a partir de mediados del siglo XV, sobre todo, se va a trasladar a Andalucía y va a ser ese lobby de poder la que de alguna manera controlará, dirigirá toda la política naval que sobre todo se focalizará en la Andalucía occidental. Teniendo en cuenta el alto valor de la carga que transportaban, oro, plata, especias, perlas, la seguridad era un aspecto muy importante. ¿Cómo hacían para proteger la carga que llevaban? La Corona de Castilla creó el sistema más eficaz. Los españoles montan el sistema de flotas desde muy pronto en la conquista y colonización de las Indias por un tema de seguridad, y al final el sistema de flotas se generaliza en toda la migración hispánica, donde hay una capitana al frente, un almirante a la retaguardia, para minimizar riesgos, y después por supuesto en caso de ataques corsarios, porque se necesitaban flotillas corsarias y evidentemente los barcos solitarios eran carne de cañón. La seguridad de los barcos era una cuestión muy importante, y para poder fondear cerca de la costa, necesitaban conocer la profundidad de la zona y la naturaleza del fondo. El escandallo fundamentalmente es un elemento que forma parte de una sonda y que determinaba fundamentalmente las profundidades de la mar, de la altimetría, como lo conocemos hoy día. Es una forma de que no encallen los barcos sin saber lo que vas a encontrar. Ellos tenían unas cuerdas en las cuales en el inicio de la cuerda colocaban unos pesos, y estos pesos normalmente también los forraban en grasa, a veces eran grasa animal, de carnero. Bajaban en las profundidades cuando ellos iban navegando o se estacionaban, esta cuerda topaba en el fondo marino, la subían, contaban la cantidad de cuerda que había bajado, y a su vez también, como el tope de esta cuerda tenía esta grasa de carnero, se podía saber la calidad del fondo, si un fondo era arenoso, si un fondo era rocoso, y eso también entonces ayudaba a que los barcos pudieran saber si es que cuando ellos querían llegar y tirar el ancla, era bueno para poder sostenerse. Muchos de ellos creían que más allá existía un abismo, monstruos marinos, el fin del mundo. ¿Hasta dónde eran capaces de navegar los más osados? Otro mito que hay que desmontar es que se creía durante la Edad Media que la Tierra era plana, y eso no es cierto. Bueno, no es que existan los pensamientos de una Tierra plana en el siglo XV, es que hoy día hay corrientes de gente incrédula que sigue pensando lo mismo. Probablemente la gran gesta de Magallanes y del Cano, particularmente del Cano porque es el que acaba el viaje, es precisamente la gran demostración de que la Tierra era esférica. Obviamente, desde el punto de vista científico, digamos, eso no tiene sentido alguno, como no tendría sentido a lo mejor otras cuestiones que tienen que ver con la religión. Pero no está mal que haya personas que, de hecho, hay organizaciones a nivel mundial, y algunas muy serias, que
siguen empeñadas en demostrar que la Tierra es plana. Bueno, muy bien, está bien, ojalá a lo mejor algún día haya un Magallanes que definitivamente nos demuestre que la Tierra es plana y que los océanos se vierten después de llegar a unas cordilleras hacia el fondo de los espacios siderales. Bueno, hay de todo en este mundo. La mayor parte de los que se enrolaban en estos viajes nunca habían estado en la mar. Y les costaba mucho trabajo creer que la Tierra era una esfera. Si un marinero no supiera que la Tierra era redonda, le hubiera dado un ataque al corazón cada 2x3. Porque el barco que iba adelante, a nada que se alejaba unas millas, y el casco dejaba de verse, solamente se veía. El palo marinero sí lo sabía. Sí sabían cómo era la conformación del mundo. Lo que no sabían era, el marinero de a pie, no sabía su extensión. Todos aquellos que dicen que la Tierra es plana, yo doy la vuelta al mundo. Los que lo crean, que fleten un barco, se van a encontrar el fin del mundo. Bueno, a fin de cuentas, la predicción se dirigía a las antípodas y no había seguridad ni siquiera si la fuerza de la gravedad era suficiente como para sostener los barcos en la superficie y que no cayeran al abismo. Es una cosa comúnmente entendida en la época. Para mí, indudablemente, es la constatación de un hecho teórico que se conocía, pero que se puede demostrar. No se sabía cómo representar la esfericidad de la Tierra, así que lo único que la gente conocía era lo que se reflejaba en los mapas. Hasta entonces es en buena medida geografía mítica. Pensemos que el 65% de la superficie del planeta, grosso modo, no se conocía en Europa. Se conocía el ámbito terrestre entre Lisboa y Pekín. El resto, 2/3 de la superficie del planeta, no se sabía qué pinta tenían y cuánta necesidad de ritos, de mitos, de rituales, de incluso de supersticiones para hacer frente a esa geografía mítica a la que se iban a enfrentar. La Tierra se sabía que era esférica ya desde el siglo IV, incluso V a.C. Lo que pasa es que en las representaciones medievales no había esas herramientas de dibujo para, digamos, dar esa sensación de esfericidad. La importancia de los mapas en una época de los descubrimientos es fundamental. De hecho, era la herramienta de conocimiento y de poder más importante. Eran herramientas y conocimientos que solo estaban al alcance del rey y de su círculo, porque era la información de un mundo en descubrimiento, donde nadie estaba interesado, lógicamente, en que la nación rival conociera las rutas para llegar a las riquezas que presuntamente había en lugares desconocidos. Tradicionalmente, estamos hablando de también en la media, se ponen muy de moda unas cartas priorizadas desde la madre y hacia el propio navegante, en donde fundamentalmente se resolvió un problema muy concreto, navegar de cabo a cabo o navegar de puerto a puerto. En el siglo XVI, digamos que hay dos tipos de cartografía. Está la cartografía que podíamos llamar académica, incluso comercial, que es la de los eruditos. Son imágenes del mundo que arrastran de la Edad Media, incluso del tiempo de Ptolomeo. Y luego está la cartografía técnica de verdad, para técnicos, para navegantes, que son las cartas náuticas. Y dentro de los encargados de elaborar un mapa, en efecto, estaba el cartógrafo, por así decirlo. Bueno, en aquel entonces la palabra no era esa, sería cosmógrafo, lo más próximo, y estaba el miniaturista. En esta práctica de la navegación parte entonces naciendo este oficio y que después posteriormente se desarrolla de los hidrógrafos y los cartógrafos náuticos. El hidrógrafo es el que está en terreno y aprecia y recopila toda esta información, y el cartógrafo náutico posteriormente es el que la dibuja y la representa en una carta, en un mapa o en algún escrito. Es decir, hay cartógrafos que habían realmente participado en expediciones importantes y eran hombres de mar acostumbrados a la náutica y a la navegación, con lo cual esos conocimientos los podían trasladar luego a fabricar las cartas náuticas. Y dio lugar a lo que se conocieron como cartas portulanas o portulanos. Son cartas que no tienen carácter científico. Eran cartas que trataban de reflejar realmente cómo era la costa para poder reconocer la costa. Pero Eratóstenes, en torno al año 250 a.C., es capaz de medir la circunferencia de la Tierra, y además con una precisión sorprendente. Sin embargo, otro geógrafo griego posterior, de un siglo y pico después, Posidonio de Apamea, repite la medida y midió una Tierra que es aproximadamente una cuarta parte más pequeña de lo que realmente era. Claudio Ptolomeo adopta ese tamaño más reducido de Posidonio
Y se da la circunstancia que la geografía de Ptolomeo se convierte 1200 años después en la ciencia geográfica oficial en el Renacimiento. Eso llevará a creer erróneamente que la Tierra era mucho más pequeña. El primer planisferio que se tiene del mundo en su totalidad lo realiza Juan Vespucci de manera oficiosa, porque en ese momento no es el patrón real que lo harían posteriormente, y es de 1526, donde por primera vez aparece el mundo tal como lo entendemos hoy día. Por tanto, a nivel científico y a nivel simbólico también, porque produce una nueva cosmovisión, una nueva forma de entender el mundo en el que habitamos. Significa que por primera vez los seres humanos se hacen una idea cabal de cómo es el mundo en el que habitan. Hasta ese momento, ¿no? Hasta ese momento tienen una idea aproximadamente mítica, medio confusa, de cómo es el mundo. Pero a partir de ellos dos, los mapas que se dibujan, la esfera, aparece como realidad que no se va a ir, ya no va a haber grandes modificaciones. Si todos los mapas de finales del siglo XV y comienzos del siglo siguiente, digamos 15 años después y 15 años antes, hay una diferencia abismal. Ha cambiado el mundo para siempre. Ya no va a dejar de ser como así, ¿no? Ya siempre va a ser así. Realmente no hay mapas del tesoro. Los tesoros son los mapas. El Tratado de Tordesillas se respetaba en la teoría y en la práctica no tanto. De hecho, España terminó asentándose en Filipinas, clarísimamente invadiendo la demarcación portuguesa. Podemos encontrar ejemplos al contrario en Brasil. Es decir, los portugueses se internaron en Sudamérica, en Brasil, sobre todo mucho más al oeste de lo que marcaba la línea de demarcación. O sea que aquella línea de Tordesillas, en el fondo nunca hubo excesivo interés en marcarla concretamente, porque todos eran conscientes de que una de las cosas que primaba era el derecho de quien había llegado primero y estaba allí asentado. Sevilla era la puerta y el puerto de Indias y por tanto era un auténtico hervidero de espías. El imperio era espiado y por supuesto era el principal espía también. Hay que pensar que precisamente en esa época es un lugar al que están llegando comerciantes, marinos, corsarios, mercaderes, espías, de todas partes de Occidente, y no solo de Occidente. O sea, no solamente es que venían aquí los ingleses a espiar, los portugueses venían, o los españoles también iban a espiar y también metían a su gente aquí a ver si se enteraban. O sea, todo el mundo espiaba a todo el mundo. Es una expedición que zarpa desde Sanlúcar de Barrameda con un fin muy preciso que tiene que ver con la geoestrategia mundial de la época, del gran juego, el gran juego que están jugando en ese momento Portugal y la monarquía hispánica de finales del XV y que está envuelta en el secreto. El arte de navegar fue el gran secreto del Estado, de todos los grandes estados que tenían propiedades, que tenían intereses fuera de su territorio, digamos, clásico. Obviamente el conocimiento de la navegación, y sobre todo si hablamos de la navegación oceánica, permitía darte la supremacía del mar y por tanto hacía grande a los imperios, a las coronas de aquella época. El mayor entramado de espías lo tenía precisamente el Imperio Hispánico, ¿no? Que algunos de esos espías se cotizaban con grandes salarios, ¿no? O sea que el Imperio gastaba muchísimo dinero en ese espionaje. En Portugal, por ejemplo, estaba penado con la muerte. Filtrar la información oficial estaba penado con la muerte. Ahí sobrevive en poca cartografía portuguesa oficial por una razón, y es esa. Porque a pesar de que luego había filtraciones intencionadas y a veces cuestiones fruto del espionaje, bueno, son una información secretísima. Posiblemente tenían mucha más información de la que nosotros pensamos que tenían, y en Magallanes hay de una parte una gran convicción, una gran fe, pero posiblemente además un gran volumen de datos que él manejaba y que él guardaba celosamente. Teníamos los mapas que había elaborado Rui Faleiro, el mejor cartógrafo del mundo. Teníamos información privilegiada. Por eso hay mucho sigilo, mucho cuidado con el embajador de Portugal, que actúa aquí como una especie de espía, ¿no? Hay detalles que ponen de manifiesto ese hecho. Es curioso que prácticamente todo lo que se refiere a ciencia está escrito en latín. Pero todo lo que tiene que ver con la navegación
precisamente por ese carácter de secreto de Estado, estaba en castellano antiguo. ¿Por qué? Pues para poner dificultades al portugués, al inglés, al holandés. Claro, quien tenía un mapa cartográfico tenía un tesoro y efectivamente era un fruto de la codicia de los propios corsarios. Y no solamente de los corsarios, incluso los países trataban de captar a esos pilotos para que entraran a su servicio, bueno, como ocurrió precisamente con Rui Faleiro y con Hernando de Magallanes. Magallanes vino de Portugal con una información única y por lo tanto muy valiosa. Ese conocimiento iba a ser su herramienta de negociación con el rey de Castilla. Pero también era consciente del peligro que todo esto suponía. Incluso los propios Magallanes y Faleiro temen por su vida, sospechan que van a matarlo. Cuando estaban en Zaragoza, iban a visitar a Juan Rodríguez de Fonseca, andaban bajo tejado y si era de noche les acompañaba siempre un criado porque tenían que lo matarse. Si lo pasáramos a los tiempos actuales, bueno, pues te parece más de espías rusos, etcétera, ¿no? La Casa de la Confederación vigilaba muy de cerca a todos los pilotos españoles. Ellos tenían mapas, ellos tenían cartografía, pero también tenían conocimiento visual, tenían conocimiento de las rutas, ¿no? Y por tanto tenían una información muy valiosa. Geografía que les intentaba publicitar era que era imposible llegar a las especies por la zona de influencia castellana. Este es el planisferio, el mapamundi, que aparece dentro del llamado Atlas Miller, cuyo original se conserva en la Biblioteca Nacional de Francia. Y nos llama la atención por varias cuestiones. Una de ellas que es un concepto absolutamente disparatado en 1519 y más para un cartógrafo de renombre portugués como era Lopo Homem. Vemos que el océano Atlántico está ahí unido con el Índico y es un mar cerrado. Este mapa y este atlas era un regalo de bodas para la futura esposa del rey de Portugal, que a su vez era la hermana del rey de España, con lo cual lo que pretendía su cuñado portugués era que indirectamente el rey de España viera esta información y de alguna manera hacerle desistir del viaje a las Molucas, porque como se puede ver claramente en el planisferio, no existe un paso a las Molucas. De manera que cualquiera que viese mapamundi, pues comprobaría de forma evidente que era inútil cualquier expedición hacia el oeste, más allá de la que pudiera toparse con lo que luego sería conocido como América. Desafortunadamente para ellos, pues los castellanos no se fiaron y emprendieron esta expedición. Esto de las fake news, pues no lo hemos inventado nosotros, sino que ha existido de toda la vida. Carlos I, efectivamente, era emperador, eso era un título que tenía, y dentro de esa política de imagen que proyectaba estaba el ser el señor de gran parte de esa esfera, de esos dominios. Y de hecho, bueno, es típica aquella frase de que en el siglo XVI, pues en los dominios del rey de España no se ponía el sol, y era cierto en realidad. Cuando era pequeño me encantaban los mapas. Podía pasarme horas en la biblioteca del palacio memorizando dónde estaba cada continente, hasta dónde llegaban nuestras tierras. Siempre me ha apasionado muchísimo. Incluso se cartografiaron incorrectamente las Molucas. Es otro de los testimonios que nos confirman que los portugueses intentaban, digamos, distorsionar la información privilegiada que tenían. Existían muchísimos recelos. Después del viaje, precisamente, de la circunnavegación del mundo, es utilizada la información geográfica y los grandes planisferios como herramienta de reivindicación y de propaganda para esgrimir ante otros países, otros mandatarios europeos, que las Molucas están en el lado español. Pasó de ser algo secreto a ser una herramienta de reivindicación territorial una vez ya terminado el viaje. No sabemos cuántas cosas sabían ni quién las sabía. Podemos entrar en el terreno de la fantastoria, que dirían los italianos, evidentemente elucubrar. Pero si nos ponemos académicos no estaremos elucubrando, estaremos lanzando hipótesis que un día serán contrastadas, verificadas o rechazadas. ¿Dónde se encuentra el punto de no retorno cuando no sabes lo que tienes por delante? La expedición estaba a punto de conseguir uno de sus hitos más importantes, pero nadie era consciente de ello, ni el propio Magallanes. En mayo de 1521 había regresado una nave desertora a cargo de Estebado Díaz, que es la nave San Antonio. A partir de ese momento el discurso es: Magallanes es un traidor, todo lo negativo, todo lo peor que se puede decir de una persona que es contraria a los intereses de los que han regresado. Eran simple y llanamente desertores. Ingresan en
4 naves a lo que se llama el canal ancho, a la parte más amplia del estrecho de Magallanes. La Trinidad y la Victoria se quedan a la espera en la entrada del estrecho, ¿cierto? Y la San Antonio y Concepción ingresan al estrecho a ver si efectivamente este era el paso que andaban buscando. Esteban Gómez toma el control de la nave más grande de la San Antonio y establece la prueba de tripulación, porque esta vez él sí quiere volver a España. Esteban lo hace porque considera que los cálculos de Fabio son erróneos y que les queda mucho más viaje y que no tienen provisiones para hacer ese viaje. Luego podemos decir que ha sido un traidor, como sea, pero hay que ponerse en el cada uno. Y hay que decir que la gente de la San Antonio fueron el grueso de los supervivientes de la expedición. Yo sé que las noticias que va a haber en España no son buenas, pero justo hemos encontrado el paso. Navegar por el estrecho era dificilísimo. Era dificilísimo. Yo no sé cómo pasamos. Ellos eran unos marinos extraordinarios. O sea, meterte en el estrecho de Magallanes con esos barcos, con lo que ya llevaban recorrido, con el desgaste de la gente, con la poca maniobrería, con el sitio, que son lo más fácil de ese proyecto es que hubiesen naufragado todas las 5 naves. No son únicamente los problemas del posicionamiento los que te permiten navegar, sino que tienes que atravesar zonas cuyos fondos desconoces, no sabes si vas a encontrar algún inconveniente. Se basaban muchísimo en las informaciones y sabían mucho de esas informaciones. Las informaciones puede ser un alga, el color del agua, la forma de la ola, la nube, el color de la nube, hacia dónde se desplaza, las estrellas. Se encuentra al mismo tiempo con dificultades gigantescas para navegar en un canal que involucra corrientes de marea muy fuerte, que está afectado por vientos del noroeste muy intensos que deben haber afectado también su navegación. Nada a favor, todo en contra. Nadie a favor, todos en contra. En el peor escenario posible es donde los líderes se levantan, siguen adelante y logran sus metas. Como estoy hablando de fuerte viento, estoy hablando de temporales que a veces duran entre 2-3 días hasta 10 días, con rachas máximas de 120-130 kilómetros. ¿Cómo navegaría una embarcación de dimensiones bastante reducidas en un mar tan embravecido? Creo que sería tremendamente complicado. Magallanes, a mi modo de ver, tiene que haberse dado cuenta inmediatamente que este era el paso de busca. Era un conocedor, pero totalmente de la geografía, del territorio. Sorprendentemente es un cruce que se dio en muy pocos días. En menos de un mes se cruzó el estrecho. Ese récord no se rompió en más de un siglo. Los fiordos nuestros son los fiordos que estamos hablando que en muchos sectores tienen profundidades medias entre 700 a 1000 metros de profundidad. Sería haber reventado contra rocas en el encallado. Cruzar el estrecho fue un hito en la historia de la navegación y dar la primera vuelta al mundo fue una gesta que solo se puede comparar con la llegada del hombre a la luna. Es historia de la humanidad y esto lo hicieron posible Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano. Entonces aquello era mucho más aventura, en mi forma de ver, que la aventura de ir a al sur, más al sur, en la bahía Fortescue, el puerto de las Sardinas también conocido, se realiza lo que nosotros pensamos la toma de posesión del estrecho en nombre de la corona, y también está documentada la primera misa hasta Cristo entró por el sur de la bahía Fortescue, y se demoran unos 3-4 días en llegar en una velocidad muy rápida, pero extraordinariamente tormentosa según la crónica, hasta llegar
al Océano Pacífico y al Mar del Sur. Y precisamente en el último instante hay una calma sepulcral que al momento de entrar al Mar del Sur encuentran este océano tranquilo, maravilloso y pacífico que lo bautizan de esa forma. Es algún honor que le corresponde a Magallanes haber sido capaz de atravesar ese gran muro que suponía el pasar del Atlántico al Pacífico. Y ahí Magallanes es quien da la batuta y dice directamente que el mismo se tiene que comerse los cueros de vaca que rodean los mástiles, se los va a comer para terminar el mandato del emperador. Eso existe. Recuperamos la esperanza.